tratar de entregar algunos elementos para entender elementos de la economía política para poder entender el funcionamiento del capitalismo actual, ¿no? Como lo más probable es que hayan niveles de conocimiento sobre la cuestión económica que sean diversos, es probable, ¿no es cierto?, que los que estén más al tanto de las cosas puedan eventualmente aburrirse respecto a aquellos, ¿no es cierto?, que están recién iniciándose en el tema. Lamentablemente tenemos que ir a la velocidad de convoy, por así decirlo, el más lento, el que marca la velocidad general del proceso. De tal manera que yo voy a partir con una cosa más bien elementales. Desde el punto de vista de la economía política, vamos a ir complejizando, y si hubieran dudas, consultas, me las van haciendo inmediatamente, con el objeto de comprender lo que se esté planteando. Yo creo que en unos 40-45 minutos yo presentaría 3 o 4 ideas fundamentales, y después que pudiéramos tener un debate, una conversación sobre eso. Miren, en primer lugar, la temática que nosotros vamos a evaluar es una temática... No, el borrador tiene que ver con esto que está aquí, que es economía política. Y ya este hecho de pensar en la economía política marca una distinción respecto a lo que es el pensamiento económico convencional. Hay, por así decirlo, dos grandes, hoy día, o la visión hegemónica, más bien dicho, es fundamentalmente lo que se llama la teoría económica neoclásica. Esta teoría económica neoclásica se opone, yo diría, radicalmente al concepto de economía política. Se llama neoclásica porque es una teoría que se construye a finales del siglo XIX, 1860, 1880, de ahí hacia adelante, y que responde un poco a la teoría económica, o más bien dicho, a la escuela de los clásicos, donde estaba Smith, donde estaba Ricardo, y donde también uno podría ubicar en ese terreno a Marx. Entonces, frente a las concepciones de la economía política, que incluía lo político en la cuestión económica, se desarrolla esta teoría, que es la teoría económica postclásica, neoclásica. ¿Okay? Y lo importante es lo siguiente: más allá de este adjetivo neoclásica, es que se cambia la idea de economía política por teoría económica. Y cuando se habla de teoría económica, lo primero que se advierte en realidad es que se le quita el sustantivo político, ¿okay? Esa caracterización política de la economía. ¿Cuál es la razón? La razón es que la economía política en general se ocupaba como tema central, aquí estoy hablando fundamentalmente de Ricardo, de las leyes, ¿ya?, que rigen o que explican lo que podríamos llamar la distribución de la producción. Estoy simplificando, es un poco más, no es exactamente esto ya. La distribución de la producción. Es decir, se suponía que había un producto social, que había sectores de la sociedad que contribuían a la producción de ese producto social, y por lo tanto la pregunta era, bueno, ¿cómo ese producto social, resultado del trabajo y del resultado de la acción también de los emprendedores, en la lógica clásica de Ricardo, cómo se distribuía ese producto social? Entonces lo que decían era que la economía política tenía que estudiar esas leyes. ¿Qué es lo que eran las leyes? Bueno, eran simplemente regularidades. Si uno observaba las sociedades, por ejemplo, se daba cuenta que había ciertas formas en que la sociedad se organizaba para poder producir. Y también habían ciertas formas, criterios prácticos de instituciones, para poder distribuir el producto social. Entonces la idea era descubrir esas leyes. ¿Cómo se organiza una sociedad para producir y para distribuir lo que se produce? ¿Okay? En ese sentido aparecían esta idea de leyes, de regularidades, de prácticas, de instituciones que se hacen relativamente permanentes en el funcionamiento de la sociedad. Por lo tanto, cuando se hablaba de estas leyes, se decía en realidad que en estas sociedades que es el objeto de los clásicos, era una sociedad que tenía una estructura de clase, y se reconocía de partida una estructura de clase.
Y en la cabeza de los clásicos, particular de Smith y de Ricardo, se decía, mira, en realidad, en las sociedades de la Inglaterra, de la Francia, de la Alemania, ¿okay?, del siglo XVIII, del siglo XIX, existían clases como la siguiente. Clases como los terratenientes, por ejemplo. Clases como los, llamémoslo así, como los proletarios, los trabajadores. Y clases como los capitalistas. Y en general, en las visiones burguesas de la economía política, se decía en realidad de estas tres clases que están acá. Estas tres clases que son terratenientes, trabajadores, capitalistas, cada una de ellas recibe una parte del producto social. Si este es el producto social, entonces las terratenientes reciben una parte y esa parte se llama renta. Los trabajadores reciben una parte y esa parte se llama salarios. Y los capitalistas reciben una parte y esa parte se llama ganancias. Por lo tanto se decía, si uno toma el total del producto social, que es esta torta se reparte, una parte se reparte en ciertas fracciones, donde una parte corresponde al ingreso que reciben los terratenientes, que se denomina renta, renta de la tierra en particular. Otra parte que corresponde a la masa de salarios, que se lo llevan los trabajadores, que son los productores físicos, y otra parte que corresponde a las ganancias que se lo llevan los capitalistas. En la cabeza de Smith y en la cabeza de Ricardo, los economistas clásicos por antonomasia, porque se decía en realidad, pero si uno observa lo siguiente, a pesar de que hay tres clases que participan en el reparto del producto social, a juicio de ellos, solo hay dos clases que participan en la producción. Entonces Ricardo decía, y Smith decían, los trabajadores son una clase productiva, los capitalistas son una clase productiva, y los terratenientes que no participan en la producción no son productivos, sin embargo se llevan una parte de la producción. ¿Cuál es la razón? Que tienen el control monopólico, la propiedad monopólica de un factor productivo crucial. ¿Cuál era la tierra? Entonces en esta sociedad, fíjense ustedes, había una clase que eran los terratenientes, otra clase que eran los trabajadores y otra clase que eran los capitalistas. Los terratenientes no contribuyen al producto, sin embargo se llevan parte del producto. ¿Por qué? Bueno, porque son dueños de las tierras. Y como la producción requiere el uso de la tierra, fundamentalmente estamos hablando, ¿no es cierto?, de economía, de industria, agroindustria, inclusive de la renta inmobiliaria en las ciudades, en los sectores urbanos, entonces el propietario de la tierra monopólico cobraba por el uso, el derecho de uso de la tierra. Ese derecho de uso de la tierra es un flujo de ingresos, es un flujo monetario. Ese flujo monetario corresponde a una parte de la torta producida. Equivale a trigo, equivale a grasa, zapatos, textiles, etc. ¿Ok? Entonces, en la cabeza de los economistas políticos, por así decirlo, fíjense ustedes, a pesar de que eran una posición, llamémoslo así, burguesa, liberal y burguesa, se partía de la base que había en clases. Más aún, decían de las tres clases que están acá, esta clase no productiva y estas que están aquí son las productivas. Productivas, ¿por qué? Decían, bueno, porque los trabajadores obviamente son aquellos que, como trabajo vivo, participan en el proceso de transformación de las materias primas para generar productos. Son los que harán la tierra, son los braceros, son los trabajadores urbanos, textiles, industriales, etc. Y los capitalistas son aquellos que organizan la producción, que tiene una función más bien de carácter de gestión, de administración. Y por lo tanto están presentes en la producción organizándola, son clase productiva. Entonces el problema era el siguiente. Para ellos, tomándolo desde este punto de vista, decían, bueno, el producto social, entonces fíjense, el producto social que está aquí, llamémoslo así, que hoy día lo podríamos llamar PIB, el Producto Interno Bruto. Sí, pues eliminemos el PIB. Solo que me la hizo. No, también puede ser. Bueno, pero se entiende, ¿okay? Ese producto social que está ahí, entonces se distribuía en lo que eran las rentas, en lo que eran los salarios, la masa de salarios y de lo que eran las ganancias. Inclusive se decía desde el punto de vista de la economía política que si esta era la clase productiva, esta era una clase parasitaria, porque se llevaba una parte del producto sin contribuir con nada a la producción. Inclusive se pensaba de que podría haber una cierta alianza entre trabajo
comillas, y capital contra los terratenientes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el punto era que esta es la clase productiva y esta no era la clase, esta es una clase absolutamente productiva, la nobleza, que vivía en sus cortes, ¿no es cierto?, viviendo los impuestos y de las exenciones que le sacaba a las clases productivas. De hecho, todas las revoluciones burguesas en general van a impulsar una lucha contra los rentistas, es decir, contra los propietarios de la tierra, contra la nobleza, contra el rey, contra la iglesia, etc. Y en el fondo van a buscar esta suerte de alianza. Y en la lógica, fíjense que había acá, la lógica era simplemente lo siguiente: si la nobleza aumenta las rentas y la aumenta en una proporción mayor a lo que crece el producto social, entonces necesariamente tiene que caer los salarios o caer la ganancia o ambas. ¿Estamos? Supongamos que la economía crece al 5%. La torta creció de un año para otro un 5%. Si las rentas crecen un 7%, crecen un 7%, entonces significaría que las rentas se están llevando todo el crecimiento del 5%. Pero además, esto es importante, se estarían llevando parte, comillas, de los salarios y las ganancias existentes. Dicho, coloquemos un caso menos dramático, el 3%. Esto significa que se llevan del 5% al 3% y quedaría solo el 2% para repartir entre trabajo y capital. Por lo tanto, cada vez que los terratenientes pugnaban por tener mayor participación de la producción, necesariamente afectaban a estas dos clases. Y en la economía política burguesa se va a empezar a articular un poco el siguiente discurso. Dado que los trabajadores, para poder sobrevivir, tienen que tener una masa de salario fija, que es una ley de bronce que no puede disminuir de los salarios porque si no se mueren, es decir, se reproducen menos, es decir, los salarios pueden disminuir hasta el salario de subsistencia. Esto significaría en consecuencia que los salarios tendrían que estar constantes a nivel de la subsistencia. Por lo tanto, cualquier aumento de la renta significa una disminución de la ganancia. Y si hay una disminución de la ganancia, entonces, comillas, dado que la ganancia no se consume, sino que se reinvierte, el proceso de crecimiento de la economía se detendría y la economía tendería al estancamiento. Ese es el problema de Inglaterra. Ese es el problema, ¿no es cierto?, de Inglaterra fundamentalmente. Es una economía que no puede crecer porque de la torta hay una parte ineluctable en el salario, el ingreso mínimo, que es para los trabajadores para reproducirse. Si los rentistas aumentan en consecuencia su participación en la torta, tienen que caer las ganancias. Si caen las ganancias, disminuyen las capacidades de inversión. Si cae la capacidad de inversión, disminuyen las capacidades de crecimiento de la economía. ¿Ok? Por lo tanto, ¿por qué no se desarrolla? ¿Por qué no hay riqueza de las naciones, como diría Smith? ¿O por qué no se desarrolla en Inglaterra en el siglo XIX, en el caso de Ricardo? Fundamentalmente porque hay una clase rentista parasitaria que se lleva parte del producto sin, comillas, aportar nada. Ergo, lo que hay que hacer es una revolución burguesa. ¿Ok? Y la revolución burguesa significa pasarle guillotina a la nobleza. Significa laicizar el Estado, escindir a la iglesia del Estado. ¿Ok? Por lo tanto, evitar el diezmo, los impuestos que dan a la iglesia, la burocracia eclesiástica, etc. ¿Ok? Por lo tanto, a pesar que este es un pensamiento liberal, en realidad se reconoce que el problema económico es a su vez un problema político. ¿Ok? Mirado desde el punto de vista, por supuesto, de la burguesía, que se enfrenta, comillas, a esta nobleza, que es la clase dominante, por así decirlo, y una burguesía emergente como futura clase dominante. Pero en este proceso de transición del capitalismo, la burguesía es revolucionaria. La burguesía intenta alianzas con el proletariado. La burguesía trata efectivamente de transformar el Estado religioso, confesional, en un Estado laico. La burguesía requiere tener formas políticas donde el rey le coloque en una carta constitucional. Requiere, ¿no es cierto?, que la iglesia sea separada del Estado. Requiere que haya libertad de empresa. Requiere que los gastos superfluos de los rentistas efectivamente disminuyan. Por lo tanto, las contradicciones
entre los rentistas provenientes del Estado absolutista, del feudalismo, y el Estado y el capital,